El día de mi propia presentación del libro había gente profesional que me conocía como tú, pero es que estaba literal mi hermana y mi madre y mi padre y absolutamente todo el mundo más cercano a mí. ¿Sabes qué me pasó? Que no podía respirar. De hecho tengo un anclaje, o sea que si alguien me ve, mira, esto no lo he contado nunca. Yo también soy una conferencista, pues es que hago cientos de conferencias a lo largo del año. Te presentan como aquí viene la persona que habla sobre cómo hablar en público, cómo ayuda a otras personas. Durante 2 segundos dices que no diga mi nombre, que sea otra persona la que está presentando ahora mismo, ¿no? Pero yo he hecho las paces con algo que quizás sí le ayude a quien nos escuche, y es, o sea, que el miedo te puede avisar de cómo ser mejor profesional. El miedo en cualquier área, que incluso cuando tienes poder, cuando lo pierdes, es cuando empieza tu declive. No vale solamente fluir, prepárate. Totalmente. No es, ay, yo sé de esto y bueno, más o menos como me vaya viniendo. No, estructura, ordena, porque no va de ti. Si es que la clave más importante de la comunicación. A mí me rompe la cabeza cuando yo sé que tú analizaste 1500 discursos para dar forma a este liderazgo. Tú tienes que saberte ese comienzo, David, como te sabes tu DNI, tu nombre, tu apellido y tu segundo apellido. O sea, algo que tengas muy metido, porque en el momento que más lo necesites, justo es donde más seguridad vas a precisar. Bravo son 5 ingredientes. Hablabas de bienvenida, reconocimiento, autoridad, valor y ovación. Te lo han dicho muchas veces y te lo diremos hasta la saciedad, que utilizar tu apellido para que recordar un poco el método, poco no, entero el método, me parece una genialidad. Creo que de aquella conversación de Mónica, ¿por qué tienes el freno de mano puesto? O tú me decías que no te atreviste a hacer hace 10 años, no quería fallar. ¿En qué momento o cuándo te das cuenta de que no es solo cuestión de talento, sino de estructura? Qué buena pregunta. Yo tuve algunos referentes de mujeres, pero te reconozco, quizá por los años que llevo, que no éramos tantas al principio y ahora hay más. Y cuando se me acercan en los eventos y me dicen, yo te vi y estoy subida al escenario, yo no sé cómo decirte, menos mal que no crezco de verdad porque no me valdría nada de ropa, pero me pongo como una bola de Navidad. Hace 10 años, en un momento en el que yo estaba pues mal, perdido, estaba en el paro, estaba reinventándome de una manera muy loca, pero fui a un taller. Fue un taller que me invitaron a un taller de motivación personal y bueno, la verdad que me sirvió. Yo creo que fue la semilla además incluso de lo que estoy ahora montando o de lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Y en ese taller, que era un fin de semana, conocí a mucha gente, muchos ponentes que eran súper potentes, pero conocí a una persona que era ponente, no era ponente, era maestra de ceremonias de ese taller y me flipó. Como hablaba, me flipó, sobre todo más que cómo hablaba, la vibra que tenía encima de un escenario, que es lo que he perseguido yo toda la vida, estar encima de un escenario, comunicar y transmitir y llegar. Entonces, hoy, 10 años después, 10 años justos, porque fue el año pasado, o sea, fue hace 10 años en noviembre, la tengo aquí y soy un afortunado de contar, que ya la habéis visto, con Mónica Galán Bravo. Es que estoy muy feliz de estar aquí. 10 años, 10 años. Un súper gusto. 10 años, noviembre. Y dije, cuando ya hablé contigo para cerrar dije, la vida. Perfecto. Las causalidades. Oye, que un placer tenerte aquí. Bueno, pues siempre digo lo mismo y es así y es verdad. Yo, toda la gente que os sentáis ahí, son gente que me inspira, ¿vale? Primero a mí y creo que puede inspirar mucho a la gente que nos escucha. Porque, en este caso, camino de la heroína, pues tenemos aquí a una de las grandes comunicadoras, pero que también ha tenido su inicio, ¿no? Como todo el mundo, y ahora nos lo va a contar y nos lo va a contar. Entonces, Mónica, cuéntame el principio de esa niña que tenía miedo a hablar en público, ese miedo a exponerse, ese miedo a comunicar y sobre todo a subirse a un escenario. ¿Cómo de ahí viene la Mónica de hoy? Es que si vas un pelo más para atrás y vamos todos al momento de verdad de niños, en realidad tú no tienes miedo la primera vez de cantar en casa, de salir, los críos cuando estamos en verano, pues en casa puedes estar pues, prácticamente en ropa interior o incluso en la piscinilla esa chica que teníamos algunos de plástico guarrindonga, la mejor. Oye, ojalá te dijera que yo tenía otra, pero esa era la mía, una cosa chiquitita, pero salías hasta en bolingas por tu casa porque para eso eres una cría de menos de 5. Te estoy hablando, fíjate, de muy, muy pequeños. Entonces yo creo que ahí no está esa vergüenza, por lo menos en un contexto conocido. No soy una gran experta en educación infantil, pero me recuerdo a mí misma sin pudor cantando, bailando y como te digo, si era verano, pues casi que la única ropa que llevabas era esa sandía que te comías y te churreteaba, por el cuerpo entero. Después, ya cuando vas
creciendo es cuando aparecen esos miedos. Y quien más, quien menos ha vivido en el colegio, que otros niños se ríen, que otras niñas critican, ya te estoy hablando de seguir creciendo. Y ahí sí que, siendo lo permeables que somos, alguien te dice, no cantes, que lo haces muy mal, da igual cómo lo hagas. Si esa es la frase, aquello te atraviesa el corazón. Ya ni te digo cuando vas empezando a hacerte más mayor, llega la preadolescencia y adolescencia, los órganos desproporcionados. Veía yo Frankenstein estos días, digo, pues mira, un adolescente solo que a 2 metros y de retales, ¿no? Pero es verdad que ahí hay, para algunos niños o niñas más que para otros, un momento de quién soy, qué hago en el mundo y por qué tengo esta piel terrible y estos órganos que no sé si son míos porque me acaban de crecer rapidísimo. Y ahí, si encima has tenido un contexto, David, que no te premia ciertas cosas, el cole, el instituto o en casa no saben ni siquiera cómo recoger esto, incluso haciéndolo lo mejor que podían y sabían, pues es verdad que empiezas a albergar un miedo a exponerte, que salvo 2 o 3 que hacían teatro, se lo premiaban música o quién sabe qué danza o qué aspecto artístico, que también tendrían su camino, pero te digo que no es el mío, el resto es que estabas tan mal visto, es que calladita estás más guapa, es que tú no hables mucho que no sé qué. ¿Sabes qué pasa? Que vas creciendo y vas entendiendo que mejor no dar la lata, que mejor no llamar. Y entonces a mí me gustaría, como sé que tú eres bastante rock and roll, decirte algo clarito y en femenino, aunque tenga yo la suerte de que seas un host masculino. Calladita no estás más guapa, estás más pobre. Qué bueno. Ya te hablo de una adultez y de un emprendimiento y del camino que tú sé que cuentas a través de nuestros ejemplos. O sea, eres como el Napoleon Hill del siglo XXI. Mira, oye, qué ¿no? bonito. Reseña que me apunto. A mí me gustaría ser esa millonaria. Tengo millones en muchas cosas bonitas, en amigas, en familia y, oye, se va haciendo económicamente lo que se puede. Pero por lo menos lo que espero es traerte ideas que sí que puedan valer millones en el aspecto más espiritual y más, quién sabe, incluso real para la gente, porque se puede hablar en público, se puede disfrutar y aunque todos hayamos pasado quizá esa niñez desvergonzada, pero una adolescencia con miedos, te aseguro que he visto cambios radicales. Qué o sea, bueno. ha habido de todos los momentos, ¿no? Ahora cada vez más me llaman ponentes que sois muy buenos, que queréis ser mejores. Y eso está siendo muy bonito, si quieres eso lo desarrollamos después. Pero yo te prometo que a donde tú ibas, del miedo escénico al placer escénico, se puede transitar sin problema. Qué bueno. Sabes que yo tuve un viaje, pero contrario al tuyo. O sea, yo de pequeño, de ese niño, estaba en el escenario, de adolescente subía más el escenario, monté una compañía de teatro musical, cantaba, y bueno, aunque era amateur, luego se volvió semiprofesional. Y siempre me encanta la exposición y siempre me he permitido, ¿vale? El salir, el hablar y tal. Pues cuando ya pasé la adolescencia, a los 20 y tantos, me reprimí. Porque, sí, porque pertenecer al grupo no era exhibirte, no era exponer, eras el raro, eras como el incomprendido. Una cosa muy rara. Entonces me frené y paré mi esencia y ahora, años después, con este proyecto, lo he vuelto a sacar. Y estoy súper feliz de exponerme de focos, de tal, y escenario, como el otro día que te contaba, que llenamos 500 localidades en Gran Vía. Te vi subido al escenario y lo disfruté, porque además sé que cantas. Algún día tenemos que hacer un dúo. Pero vamos, pero ni la tute. Juntábamos las manos que parecíamos Bisbal y Chenoa escondidos. Es verdad, sin cobra. Bueno, mira, que te voy a decir algo que es bonito, sobre todo pensando, David, de verdad, en la ilusión que tengo y agradecimiento de estar en este podcast, pero por quien puede estar escuchando esto y le pueda venir bien. No es solo de no tener miedo a tener o de tener a no tener. El camino, no sé si al éxito, el camino de la vida, yo ya no sé cómo ponerme de metafísica o de literal, es que no tiene una forma recta, sino porque yo he visto gente que ha pasado por sí, no, de pronto pasa algo en su vida. Por ejemplo, una de mis mejores amigas, una ponente, no diré el nombre aquí, pero hubo un antes y un después, ella perdió un bebé, tuvo un aborto, luego se quedó embarazada, por suerte tiene un niño maravilloso. Después de ese embarazo, el retorno a los escenarios le costó muchísimo. ¿Quién sabe por qué? Yo no soy psicóloga, no trato esa patología, esas ideas y esos miedos. Es verdad que hubo una parte que ella trabajó con otro colega psicólogo y ella, para la parte de escenario, me volvió a llamar a mí. O sea que, como ves, no es de la nada al todo, del todo a la nada, sino que puede pasar sí, no. Yo donde te digo es que siempre hay camino para el sí.
y además a diferentes alturas. Lo que sucede, mira, te pongo un ejemplo, yo no trabajé con ella, pero Pastora Soler, una cantante además buenísima, a mí me encanta, y de repente subida al escenario, bueno, un Joaquín Sabina que el otro día, que sé que también te gusta, vi el penúltimo concierto, porque si ya lloré así en el penúltimo, que va a ser eterno. Saber... El penúltimo sabes que va a ser siempre eterno, va a ser un penúltimo siempre eterno, nunca va a ser el último. Creo que sí, pero ahora parece que sí que hay una despedida. Bueno, ya veremos, aunque nunca se despedirá del corazón de todos los que le amamos, ¿no? Pero Joaquín Sabina lo contaba y decía, miedo escénico. Es más, él dijo, ahora que relaciona a los dos, aunque a Pastora esto no le encantó, me ha dado un Pastora Soler, o sea, de repente un ataque de miedo escénico de no voy a estar a la altura. Imagínate la cantidad de años que lleva nuestro Joaquín encima de los escenarios. O sea que, como ves, puede subir, bajar, subir, bajar. Sí que me gustaría dibujar como una línea ascendente. Siempre se puede mejorar en la comunicación. Y a veces nos han sucedido cosas que nos ayudan y nos amplifican, como tú el otro día que tenías cientos de ojos mirándote, y otras veces nos sucede algo que nos ataca en el centro de así lo más profundo de nuestra seguridad, y quien fue en un momento alguien que llenaba escenarios, de pronto siente mucho miedo escénico. Y tiene lógica, David. Yo veía el documental, estoy hablándote de cantantes, pero por gusto y por hacer un cierto paralelismo, salvando las distancias, pero ves el documental de esta criatura monísima, guapísima, estupendísima, que es Aitana, y de repente roza cosas de miedo escénico que dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues también a la altura de esos éxitos, también las alturas de las expectativas. Totalmente. Tú decías antes, un grupito chiquitito, amateur, que luego se volvió profesional o semiprofesional. Para bien o para mal, cuando era más amateur, había menos gente, menos expectativas, menos grande el espacio, ¿no? Más pequeño, por decirlo tal cual, y luego lo demás va creciendo. Pues también tenemos que crecer en esa parte psicológica de cómo estar a la altura. Y pues ahora que me has mencionado el tema del el miedo escénico, que tú has pasado por ello y que lo has tratado a nivel de... porque he entrado al turón, pero no te he presentado como formadora en comunicación. ¿Te podría decir mentora? Sí, sí. Al final... De ponentes, deportistas, estrellas del cine, de la televisión y mucha empresa. Tú sabes que a mí donde se me ubica es que doy pues formación en grandes compañías como Coca-Cola, Loewe, Ikea, Airbus. Y ayudas a mucha gente a ponerse delante de un escenario, bueno, a resolver a lo mejor sus miedos también. Sí. Pero, claro, tú tuviste miedos. Entonces... Él quiere entrar en el miedo. Sí, claro, yo quiero ver un poco, yo quiero humanizarte. Quiero humanizar. Entonces, me gustaría que me contaras un momento de esos de Tierra, trágame. Mira, no sé, Tierra, trágame, lo voy a pensar, te lo juro, pero me ha venido uno a la cabeza. Mira, tú, es verdad, no hemos hecho esa presentación formal porque además es que nos apreciamos. Me ha venido la emoción de... Y yo también te admiro mucho y te quiero mucho. Y es verdad que yo tenía ganas de este ciclo bonito de la presentación con el podcast, pero Método Bravo, el libro que escribí de teoría discursiva, o sea que no todo es miedo escénico, también hay claves que tienes a bien tener aquí, me hace mucha ilusión. Te he traído la última edición, estamos en la 16ª, ya a punto de la 17ª, son 17 ediciones del Método Bravo, sí. Y por ahí hay 15 y 14, pero ya estamos a punto de la 17. Bueno. Entonces, claro, hay una estructura para lograrlo. Y a lo que tú me decías de un día de Tierra, trágame, mira, más que Tierra, trágame, que algún error me ha podido acontecer o pantallas que se apagan de la nada, el sonido que desaparece porque los medios técnicos pueden fallar o una subida de tensión, qué sé yo. Pero yo recuerdo haber dado muchas conferencias antes del libro, de hecho tú decías, no, estaba siendo en ese evento maestra de ceremonias y luego di una ponencia en el cierre de ese evento porque me acuerdo, pero lo normal es que me subiera o a presentar a otros o a presentar eventos o a presentarme a mí. Y no sentía ya durante un tiempo, iba sintiendo el músculo. Llega la propia presentación de mi propio método y en el Reina Victoria, esto te juro que hay datos y hay vídeos, 600 personas en la presentación de un libro de una desconocida, por toda la gente de empresa y por toda la gente que en Jung, que hoy desde aquí lo honro, habían pasado miles de personas por un escenario y me conocían de una forma u otra. El día de mi propia presentación del libro había gente profesional que me conocía como tú, que ya sabían cómo eran mis bromas, que yo salgo, que tengo más salidas que una rotonda, como dice mi hermana, pero es que estaba literal mi hermana. Y mi madre y mi padre y absolutamente todo el mundo más cercano a mí. ¿Sabes qué me pasó? Que no podía respirar. 2 segundos antes de salir, tú imagínate además la presión y lo que te cuentas a ti misma de, ¿en serio? Tengo el corazón en la boca, que estoy convencida de que la gente entiende a lo que me refiero.
Y como está mi familia, además de toda la gente, amigos, gente que había venido del pueblo a verme, yo soy madrileña, pero estas cosas del pueblo es de padres y celebrar mis mejores veranos de mi vida, no en Bali, en la China o en Japón, sino en el pueblo, en Ciudad Real, en Extremadura. Entonces, sentía que era gente que me conocía de toda la vida y que no me había visto nunca encima del escenario. Te prometo que creí morir, porque además yo presentaba en público sobre cómo presentar en público. O sea, era como un círculo vicioso. Eso sí, hubo un momento ahí de iluminación. Yo también tengo mi cosita espiritual y dije, estoy aquí al servicio. No va de mí, va de ellos. Vamos a hacérselo pasar bien. Porque si yo hubiera seguido con la cabeza de, Dios mío, estoy presentando a hablar en público, que no tenga miedo a hablar en público, y yo estoy aterrada. Te juro que no podía casi tragar, pero lo conseguí. Pero eso está genial y eso también me gusta que lo digas porque, claro, tú eres una experta en comunicación que se sobreentiende y se sabe que tú has estado encima de millones de escenarios, hablando delante de muchísima gente, pero pasan estas cosas también. Entonces está muy bien que humanices eso. Y yo, mira, el otro día lo contaba en otro podcast que tuve aquí, que estuve con una mentora de voz, Mireia Chaos. Qué linda. Y yo le dije, digo, yo evidentemente no me dedico a la comunicación como te digas tú, pero sí me gusta subirme a un escenario y sí que doy charlas y tal. Pero a mí me da, o sea, no es que me dé miedo, sobre todo ahora que me siento menos impostor porque hablo de lo que me gusta, hablo de algo que es mi método. Y yo tengo mis recursos, o sea, es decir, me lo enseñó hace tiempo una terapeuta que era sentir mis manos, sentir mis pies, sentir el escenario, sentirme yo que soy persona y que estoy en el presente, y eso me tranquilizaba. Y entonces me daba como la separación esta rara que sale, como que todo el mundo me está mirando, todo el mundo sabe que no, estoy yo contándome algo que yo sé solo, yo. Entonces, eso me tranquilizaba mucho. Entonces, sí que me gustaría saber qué utilizas tú. Has descrito para mí lo que sería un anclaje. Yo hace muchos años estudié con Gustavo Bertolotto, que hoy nos mira desde un palco bien alto, técnicas de programación neurolingüística, y con Techo Herranz y con mis maestros también de coaching, y hay algo muy parecido a lo que tú dices. Yo, de hecho, tengo un anclaje, o sea, que si alguien me ve, mira, esto no lo he contado nunca. Mira, ya le he sacado algo que no había contado. Recuerdo que había una fórmula en la que tú, tus pequeños grandes éxitos, los que fueran, haber cantado en la boda de una amiga, haberme atrevido a decirle un poema a alguien que me gustara, porque yo soy una cursi de manual. Entonces, tú anclabas esa situación en la que habías sido valiente habiendo tenido mucho miedo. ¿Qué pasó después del accidente de tráfico? También lo anclé, que ves que no tiene que ver con el escenario, sino con cuánta valentía tengo yo. Y yo, David, es que soy muy miedosa y hago muchas cosas. Entonces yo dije un día, joder, si yo soy tan miedosa y hago muchas cosas, igual es que lo que soy es muy valiente. Porque a mí me daba miedo hasta agarrar un avión. Iba a decir coger un avión, pero igual esto lo escuchan en Latinoamérica. Lo ven allá. Así que montarme en un avión también me daba miedo, porque tú tienes que confiar en los pilotos, en la piloto que ese día esté manejando la nave, ¿no? Entonces, si todo me da miedo y todo lo trato de hacer, o muchas cosas trato de hacerlas, cambiar ese chip al valiente funciona. Bueno, vuelvo al anclaje. Tú anclas, venga, aquí he sido valiente, aquí he sido valiente, aquí he sido valiente, y yo te prometo que hay un anclaje antes de salir, que es recordar, fíjate que lo que hago es meter el dedo pulgar entre el índice y el corazón, y recuerdo, ya lo he anclado mucho ahí, que cuando me pasa algo bueno también lo anclo. Unos segundos. Es como un disparador. ¿Sabes? Un anclaje es como cuando tú hueles, por ejemplo, en mi caso yo huelo a natillas, si alguien estuviera preparando unas natillas, y eso huele a lo que olía la casa de mi abuela. Las del chino, yo me acuerdo de las del chino. Bueno, pues genial. No, que salía la imagen de un chino y era el paladín o paladuno. Eso es. Entonces hay un punto en el que ese olor, o por ejemplo una chimenea y te lleva a un momento del pasado, eso es un anclaje, en este caso olfativo, o escuchas una canción que te gusta y te pega un subidón, que esa droga gratuita está en nuestro cerebro, ¿verdad? Y además es muy sana. Entonces, eso también es un anclaje, en este caso auditivo, ¿no? Esa canción que te gusta. Pues yo tengo un anclaje, en este caso físico, que es haber anclado, venga, soy capaz de esto. Entonces te vas dando permiso, porque al final todo el juego está en la mente. Qué bueno. Pues, como volviendo que tú cuentas con esos miedos innatos, ¿no? Porque al final has dicho que eres miedosa, partes de que tenías ese miedo escénico, ese miedo al escenario, ese miedo a hablar, a lo mejor a comunicar. ¿Cuándo pasas de algo que evito a algo que quiero hacer y disfruto? Yo digo que se parece mucho a la gente que le da algo de respeto a la montaña rusa, porque si les diera igual para montarse así, sí, qué bien, no se montarían. O sea, supongo que montañas rusas, a los que os gusta esa adrenalina, que un rato antes dices, Dios mío, ¿quién me va a mandar a mí subirme aquí? Que cada vez son más peligrosas, más encima de un edificio, o sea, una cosa como terrible. Bueno, se parece a algo de eso, porque siempre hay cierto miedo.
Y luego lo que decías y lo que te contaba antes de los distintos órdenes de camino. Te prometo que es que en realidad cuanto más tiempo tienes haciéndolo, más posibilidades es de caer desde más alto, si me lo permites. O sea, cuando a mí ahora me presentan, aunque mi gran trabajo es ayudar a que otros seáis estrella, yo también soy una conferencista y pues es que hago cientos de conferencias a lo largo del año, más de 200 conferencias en el año. Es que son muchas conferencias. Entonces, ¿qué significa? Que, bueno, según el sitio y si tienes un pelín más de trayectoria, te presentan como... Aquí viene la persona que habla sobre cómo hablar en público, cómo ayuda a otras personas. Durante 2 segundos dices, que no diga mi nombre, que sea otra persona la que están presentando ahora mismo, ¿no? Entonces esa expectativa sube, los nervios también. Pero yo he hecho las paces con algo que quizás sí le ayude a quien nos escuche, y es, el día que yo me presenten así, o me toque hablar, o aunque no me conocieran y me dieran la posibilidad de hablar frente a otros, y no se me mueva algo por la barriguilla de, ¡qué emoción! Te juro que ese día digo, hacer otra cosa, Moni. Eso lo escucho mucho, a mucha gente y súper profesional, que nadie se esperaría que tuviera ese miedo escénico a salir cuando lleva 50 años. Pero creo que es la parte de respeto a lo que haces, ¿no? Es decir, si yo no tuviera eso es que me da igual. Entonces no me hace, porque al final es incluso reptiliano, o sea, al final te hace estar alerta de todo lo que pueda pasar. Esas mariposas son las que te hacen estar en el punto en el que estás y decir, no, bueno, hago esto, pero con miedo, pero hazlo con miedo. Pero con claves para la gente que lo oiga, que les sirva de verdad, que no sea solo conocer a estos dos enamorados de la comunicación. La clave es renombrarlo y poder decir, no estoy aterrado, estoy entusiasmado, estoy emocionado con lo que quiero contar. Mira, yo hace muchos años en el mundo del desarrollo personal, que también sé que te encanta, me di cuenta que el miedo delante de mí y que me paralizara era matador. Detrás de mí y que me obligara a hacer tonterías, yo tampoco quiero eso. O sea, yo por sentir emoción no voy caminando por el borde de un edificio de 300 plantas. No tendría sentido, no soy masoca. O sea, el miedo ni delante de mí ni que me frene, ni detrás de mí que me empuje. Lo pongo al ladito y que me avise. Porque si yo tengo miedo de la próxima conferencia que tengo, que en mi caso va a ser sobre persuasión, sobre temas de sugestión, de qué buenas artes y qué malas artes, parece que estoy montando algo de Harry Potter, ya te contaré. Sí, te iba a decir ahí a los jamones. Es que hay gente que sube al escenario y también hace algunas técnicas que yo ahora que voy pues haciéndome mayor, porque oye, cumplir años está regular, pero la alternativa no es mejor, yo quiero seguir cumpliendo muchos años. Y hay cosas que hacen en el escenario algunas personas con las que yo no vibro nada, cierta rozaría incluso la manipulación. Entonces me han pedido una marca muy importante que les dé una formación sobre esto y te aseguro que si yo no tuviera el miedo al lado de Mónica, síguete formando, venga, este otro libro sobre Suggestology que estoy leyendo ahora, tal, no me prepararía para saber cómo hacer esto mejor. Si no me diera miedo diría, bueno, tengo músculo, yo salgo ahí al escenario, seguro que se me ocurre algo. No, David, yo he estudiado para eso cosas que no son de mi día a día, porque esa no es mi temática, la persuasión. Y estoy a tope metida en esa temática para poder dar un buen discurso, una buena formación. O sea que el miedo te puede avisar de cómo ser mejor profesional. Sabes que el miedo en cualquier área, o sea, en cualquier área en el que incluso cuando tienes poder, cuando lo pierdes, es cuando empieza tu declive. O sea, cuando no te ves ni competencia, cuando te ves encima... Mira, hay una cosa que yo, como he estado en algunos círculos de poder, por así decirlo, porque estuve en su momento trabajando en sitios donde había mucho poder político, aunque no fuera yo político, siempre lo comprobaba y me llevé como un mantra una frase que dije, yo si en alguna vez en mi vida crezco y me convierto en alguien con mucho poder, quiero mantenerlo. O sea, yo creo que el humano no está preparado para estar por encima de nadie. Entonces, cuando pierdes esa perspectiva, ya no tienes competencia, es como el rey león, o sea, como el rey de la selva. Cuando ya no ve que no hay depredadores, se duerme y a lo mejor te matan cuando estás dormido. Entonces, yo eso siempre lo tengo como nunca estar por encima de nadie, porque vas a caer. De hecho, es un buen mantra incluso para poder rebajar el miedo. Ni para estar por encima, ni estar por debajo. O sea, ni tú estás por encima de nadie porque en ese momento tengas el foco y estés hablando a las personas, ni estás por debajo y entonces hay que salir a una audiencia muerto de miedo, de Dios mío, me van a enjuiciar. O sea, yo me digo a mí misma, nadie más que yo, nadie menos que yo. O sea, nadie más que yo me he preparado esta temática, estoy siguiendo mi esquema del método Bravo, sé que me va a funcionar o confío en que me pueda funcionar, le he puesto todo mi cariño, he puesto ejemplos científicos, ejemplos de narrativa, está bien preparado porque para eso he tenido miedo antes. Ahora, nadie menos que yo, nadie más que yo. Esta es un poco la idea. ¿Recuerdas tu primera vez?
O sea, es decir, Sí. porque al final el miedo marca, ¿no? Ah, Si de te hablar en marca- público. Broma. Sí, claro que sí. ¿Sí? De todas esas primeras veces ¿Cuál fue? se guardan en la memoria. Mira, me pidieron además, fíjate, que no es una temática que yo luego haya desarrollado infinito, me encantan las historias, pero no me tengo ni por profe de storytelling, hay algunos buenísimos, ni por cuentacuentos, aunque de vez en cuando me gusta incluir algunos. Pero fue un curso de storytelling, en el que yo hacía una parte. Y además no me sentía, como ves, como ahora mismo te digo, una súper experta. Y me acuerdo de los nervios, me acuerdo de la ilusión de buscar, pero mira, sí conecté. Todos tenemos muchos arquetipos, yo sé que tú con tu metodología en ese camino del héroe o de la heroína lo cuentas. Yo conecté con un arquetipo investigador mío, yo la llamé Sherlock Holmes, porque aunque Sherlock Holmes pues sea un hombre, para mí yo era, ¿no? Casi me faltaba la pipa. Baja la flecha. Algo así, sí señora, porque yo estaba como en la investigación de esta temática, entonces investigué sobre storytelling, busqué ejemplos, busqué paralelismos, busqué historias incluso que contar. ¿Pasé nervios? Sí, pero la satisfacción al terminar no tenía igual. Y yo dije, de esto quiero más. Hablando de todo el miedo, ¿no? De tu primera vez, o sea, lo que yo al final saco de información es que tú no solo que superas el miedo, sino que lo conviertes en una metodología, ¿no? O sea, ¿en qué momento o cuándo te das cuenta de que no es solo cuestión de talento, sino de estructura? Qué buena pregunta. Porque veo a gente muy motivada, con talento incluso, que derrapa. De hecho, había un anuncio en los 80 que decían aquello de la potencia sin control no tiene sentido. Ay, ya se empieza uno a echar cuentas y decir, esta muchacha tiene 40. Bueno, pues sí, hay alguno más, no muchos más, pero alguno más. Vamos en la quinta, ¿eh? O sea, Sí, estamos sí, bien. lo sé, por eso te digo. Pues yo creo que eran unos neumáticos de Pirelli, que me quiere sonar, y era una frase muy buena, por eso aquello se guardó en la memoria de la gente. Era potencia, pero sin control. Para mí el talento es potencia sin Qué bueno. control. Entonces, los dos sabemos, y además hace unos meses, que tenemos algo muy terrible que lamentar de un río que se desborda y cómo eso puede ser fatal para los ciudadanos, ¿verdad? Totalmente. Pues vamos a construir un cauce que sea capaz de mantener, en este caso, algo también muy bueno, que no es agua, sino talento, pero eso de fluir, nunca mejor dicho, siempre que haya un cauce, porque si no, como ves, puede haber víctimas de todas las clases. Espero que no se moleste nadie con la metáfora, ya sé que es potente, pero mira, ojalá sirva, vamos a la parte más amable de hablar en público, no se vale, como dicen los niños chicos, David, no vale solamente fluir, prepárate. Totalmente. No es, ay, yo sé de esto y bueno, más o menos como me vaya viniendo. No, estructura, ordena, porque no va de ti. Si es que la clave más importante de la comunicación, yo me quedaba sin trabajo si entendiéramos todos eso, es que no va de ti, va del otro. Es que sé mucho, no va de ti, va del otro. Es que fíjate qué cosas quiero contar y a mí es que estudiarme las cosas me gusta más fluir. Es que no va de ti, va de cómo se lo cuentas. Y lo que sí que te puedo prometer, y a lo mejor tienen alguna forma de hacernos saber quienes escuchen esto, es que todos hemos crecido cuando les hemos explicado algo a alguien, hasta lo hemos entendido mejor. Porque la forma de modelizarlo para contárselo a otro hace que tú mismo lo entiendas. Eso seguro que hay gente que está diciendo ahora, a mí me ha pasado. Yo en la universidad lo llamaba karma instantáneo, porque alguien me pedía que yo le explicara algo para un examen, algo que yo supiera, ya pedía yo ayuda de lo que yo no sabía, y no es que el otro aprobara, es que yo sacaba mejor nota, porque al contárselo a otro lo entendía yo mejor. Entonces, claro, karma instantáneo porque seguía sacando mejores notas y un poco empollona he sido siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú te preparas para hablar en público, creces tú, pero lo haces en el foco de cuánto puedo ayudar a la otra persona. Y eso funciona siempre, David, funciona siempre. Totalmente. Me estaba viniendo a la cabeza una cosa que, o sea, yo cuando he estado preparando el libro, yo he investigado bastante sobre la filosofía estoica, ¿vale? Porque todo está muy, o sea, muy supeditado o muy influenciado por el estoicismo. Pero claro, a mí me rompe la cabeza cuando yo sé que tú analizaste 1500 discursos o cuántos para dar forma a este libraco. Entonces, o sea, ¿qué te llevaba a analizarlos y cómo de ahí extraes un método? De hecho, es que yo lo que digo es que Bravo lo descubro. Lo que pasa es que juego con inventarme que con mi apellido Bravo, que además es una cosa como muy universal, pudiera yo encontrar el renombre
de esos ingredientes que sí que funcionan. ¿Por qué investigué tanto? Porque yo decía, ¿qué hay? ¿Qué tienen los discursos que funcionan para que funcionen? ¿Y qué les falta a los discursos que no funcionan para que no funcionen? En general. Tú aquí podrías decirme, bueno, Mónica, ¿no te gustan todas las clases de libros ni todas las películas? No, ya sé. Pero hay algunas películas que funcionan a la gran masa, ¿vale? Por encima de la media. Si jugáramos a Pareto, pues al 80% de la masa, ¿sí? Y yo decía, ¿qué tienen estos 80% de discursos de la historia entre temas corporativos, temas obviamente políticos y a lo largo de nuestra historia cuáles son los discursos que han marcado ese antes y el después? Y se cumplían ciertos patrones. Se cumplía, por ejemplo, aunque no vamos a entrar en las letras, que los comienzos eran muy potentes. Yo lo llamé bienvenida, pero quizá podría haberlo llamado inicio si hubiera jugado a la I como primera letra de cuáles son los ingredientes ordenados de un discurso. Pero la verdad es que ahora mismo no puedo pensar en otra cosa que no sea B, que más que de bravo, por supuesto, es de B de bienvenida. Cómo comienzan los discursos, cómo comienzan los oradores que atrapan, que enganchan, que conectan, llámalo como quieras, era atrapar en el sentido positivo, que conecta de verdad con la audiencia. ¿Qué hacen desde el principio? Y hay magia. La gente que conecta con la audiencia no empieza diciendo, bueno, lo siento, yo es que estar aquí me cuesta mucho, perdón por mi existencia, sí, es que la verdad... No, alguien que comienza desde una bienvenida, que llama la atención, que apela a la curiosidad, que es interesante, que no se desconecta, como tú decías, de verse desde arriba, sino que conecta con lo humano. Es que los humanos, siendo humanos, es lo que más nos atraen. Entonces, ese momento de analizar discursos y darme cuenta de cómo era el comienzo me hizo entender que algo pasaba desde el principio. ¿Hay honrosas excepciones? Claro que sí. ¿Hay discursos muy buenos que el comienzo no lo es tanto? Sí, los menos. Los menos. Los grandes discursos, esos grandes oradores, siempre comienzan desde el principio con algo que merece la pena ser escuchado. Pero tú eso lo analizas para ti, ¿no? O sea, tú comienzas analizándolo para ti. Sí. ¿Y en qué momento tú dices, joder, que esto aquí hay una información, he analizado? Porque yo creo que la magia de tu libro es lo que has dicho tú, es analizar el patrón, ¿no? O sea, que eso cuando has dicho lo de las películas me estaba también resonando a decir, no vamos a inventar la rueda está inventada, lo único es extraer de lo que ya existe algo que pueda ayudar a los demás. Y tú lo has analizado, lo has identificado y aquí está. Entonces, ¿en qué punto dices tú, esto va a ser algo grande? O sea, esto aquí, ojo. Fíjate, me encantaría decirte, creí en mí y aposté todo al 13 rojo y entonces yo tenía tanta seguridad en mí misma. No es verdad. Lo que sí es verdad es que yo tenía la suficiente seguridad como para saber que mi método funcionaba en el 1 a 1 y empezando a dar clases, pero que Planeta, en este caso Alienta, Roger Domingo, al que le doy las gracias desde aquí, me dijera, tú escribes este libro, casi como un mandato, sacando el dedo, cosa que le agradezco muchísimo, es porque a él mismo le hice coaching y funcionó. Entonces tuve la grandísima suerte, pues como quien te oye cantar a ti y a mí que nos gusta, cerca de un sitio donde están eligiendo cantantes para el siguiente musical, pues es que tuve la suerte de hablar con Roger y que él me dijera, esto no solamente es una metodología, se podía haber quedado una metodología que no tuviera libro, pero es verdad que el libro me ayuda a estar en muchísimos sitios, es que son miles de copias vendidas, con personas que a lo mejor no se han formado, nunca nos han llegado a formar conmigo, pero sí tienen, bravo, no sabes, o sea, yo no hay día que no reciba algún mail de bravo. No recibo 100, 1000 y 1 millón. No soy Rihanna, Lady Gaga o yo qué sé, en su momento Freddie Mercury. No estoy hablando de ese tipo de... Pero no hay día que no reciba, no me conoces o sí estuve en tu clase, mira, hace 2 segundos, tú me has visto en la puerta que no podía entrar, estuve en este laboratorio farmacéutico, estuve hace 3 años en una clase tuya. Fíjate que no siempre es súper inmediato. Y ahora me han ascendido y mi jefe necesita dar charlas en abierto por X o Y. Quiero que seas tú la que le forme. Entonces, eso sí que me hizo entender que el método Bravo no era mío, sino que esa estructura podía ayudar a otras personas. Y ahí sí que ahora estoy muy orgullosa. Qué bueno. Luego sí que te voy a preguntar por la comunidad un poquito más adelante, porque eso que dices, ya has generado una comunidad y es muy importante. Creo que la comunidad es la que sostiene luego también al escritor, al que crea la metodología, tal, porque al final son los que... De los que aprendes también, yo creo, porque el feedback es el más directo, ¿no? El que está usando tu método y el que te dice, oye, pues Mónica, tal, no sé qué. Hemos hablado de tu método, lo tengo que apuntar aquí por si se me olvida. Porque has dicho la primera, o sea, lo que me gusta de tu libro también es que es un recorrido. O sea, el título como tal, como Bravo, ¿no? Las iniciales que son bienvenida, reconocimiento, autoridad, valor y ovación. Eso es un recorrido. Sí. O sea, es
como pasar del punto A al punto B. Y eso también lo digo yo mucho, que por eso es el camino del héroe. El camino del héroe es del punto A al punto B. Entonces tú aquí estás haciendo un héroe, una heroína que pasa del punto A, que es de la bienvenida, a la ovación. O sea, ya hay un camino concreto que es sostenible. Me gustaría que me explicaras, ¿vale? Porque, o sea, aquí hay un tocho porque es un libro con fundamento y que tiene su peso, páginas, 300 páginas, pero sí me gustaría que me lo explicaras. El método Bravo como si se lo explicaras a mí, un amigo. Hecho. Nada, en unos segundos apenas. Fíjate, me gusta que lo destaques y te lo agradezco porque yo había encontrado otra serie de libros que decían estos son los ingredientes. Mézclelos usted como quiera. Bravo son 5 ingredientes. Hablabas de bienvenida, reconocimiento, autoridad, valor y ovación. Y ahora voy a contar apenas una frase de cada uno por ayudar, Genial. aunque en el libro podrán encontrar mucho más desarrollo y hay muchas formas de encontrarlo, muchas muy económicas. Pero fíjate, lo que me pasa, que por la parte que estoy orgullosa de Bravo, es que no son los ingredientes, sino que es una receta. Es decir, sí va en orden. No va la O y la B al mismo tiempo. No, porque la O es ovación o cierre. ¿Vale? Y empezando por el final, ahora vuelvo al principio. Decíamos, si la B de bienvenida es como comienzo, ¿qué pasa en el momento en el que más atención tiene la audiencia, pero también más nervios suele tener el que sale a hablar en público? ¿Cómo llevo algo que sea interesante, tan bien preparado? Yo en el libro digo a fuego. O sea, no hay que saberse todo de memoria, pero la bienvenida, si yo comienzo con una pregunta, esa pregunta la tengo que haber pronunciado, mira, te voy a decir un número al azar, 1.724.833, qué sé yo. Tú tienes que saberte ese comienzo, David, como te sabes tu DNI, tu nombre, tu apellido y tu segundo apellido, ¿verdad? Los 2 apellidos. O sea, algo que tengas muy metido, porque en el momento que más lo necesites, justo es donde más seguridad vas a precisar. Ese momento de 0 a 100, de no estoy hablando a ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sabíais que el 25%, qué sé yo, lo que sea con lo que vayas a empezar? Después la segunda letra, y si va en orden, es honrar a la audiencia muy rápidamente junto a esa curiosidad, reconocimiento. Y en todo caso, poder contaros a vosotros estos porcentajes es porque sois vosotros los protagonistas de tal, 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 tal. Reconocimiento es cómo incluyo a mi audiencia dentro del discurso, muy pronto en el discurso. ¿Sí? Después autoridad, porque si ellos son importantes, ahora es quién soy yo para hablar delante de ellos. ¿Qué es lo que me acredita, me autoriza para decir eso que voy a decir? Pues en mi caso, soy una enamorada de la comunicación, escribí el método Bravo y he analizado más de 1500 discursos para poder contaros una secuencia ganadora discursiva, con la que he escrito discurso político o he ayudado al CEO de las compañías que hoy conocemos en el IBEX 35, qué sé yo. Entonces, primero bienvenida, capta la atención, después reconocimiento, honra a tu audiencia, después autoridad. ¿Quién soy yo para hablar de esto? No desde la prepotencia, David, sino cómo me he preparado. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora estoy hablando de esto? Lo cuentas al principio, porque soy una enamorada, porque esta es mi pasión, porque fíjate, yo siempre he dicho que haberte roto todos los huesos del mundo, de todos los huesos de tu cuerpo, no te hace traumatólogo. Pero hombre, alguien que se ha roto muchos huesos, de procesos de cómo sueldan los huesos, seguro que algo más que yo, que por suerte no he roto tantos, conozco. Pero no te hace traumatólogo, es decir, tú explica qué es lo que te acerca a eso. Igual sí eres traumatóloga o igual sí te has roto muchos huesos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Cuál es tu acercamiento a la temática? O por A o por B. Y eso también va a acreditar, va a autorizar qué es lo que tú vas a contar en la V, que es la gran letra grande, la V de valor. ¿Cómo vas a aportar valor a tu audiencia? Audiencia sean 3 o sean 3 millones. Audiencia es quien te está escuchando y al que le debemos pleno respeto. Por eso no nos imaginamos a nadie desnudo. O sea, eso es una falta de respeto, salvo que quieras hacer que está algo... tan usada y tan ¡Ay, qué terrible! Fíjate que lo hacen por algo que tú y yo hemos comentado en el comienzo de esta entrevista, que es hacerles de menos. Me lo imagino desnudo o en el baño, como para, no para humanizarle, para ridiculizarle. Uno saldrá desnudo donde quiera salir desnudo y con quien quiera salir desnudo. No hay sentados en un asiento para ver a alguien. Entonces, valor máximo a quien más lo merece, que es nuestra audiencia. Y por último, la O de ovación. Fíjate que yo con los años no me arrepiento de haberlo llamado ovación. Creo que es el momento de co-creación del discurso, ese momento álgido de cenit, ¿no? Del momento de cumbre, la última pam, 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 ¿no? Si fuera una traca, ¿no? Estos cohetes, sería el más fuerte, el último. Seguro que todos recordamos eso. Pero yo en este caso hasta podría decir que con O de objetivo, con que cerráramos esa O de ovación, también con un objetivo, ¿qué le pides, qué le cuentas, qué le recomiendas, qué le deseas a tu audiencia que pase justo después de todas las letras?
Eso sería la esencia del método Bravo. Y te prometo que, como ves, lo puedo contar en unos minutos o entreno a la gente durante muchas horas. Porque, claro, no es lo mismo contarlo así que tener un músculo de saber 100 formas de comenzar. Pero me encanta, bueno, eso ya te lo han dicho muchas veces y te lo diremos hasta la saciedad, que utilizar tu apellido para que recordar un poco el método, o sea, un poco no, entero el método, me parece una genialidad. Yo de todas las cosas o sea, de todas las iniciales, a mí hay una especial que es la con la que me quedo y que me encanta, que es el reconocimiento. O sea, de la gente que nos hemos dedicado a comunicación, yo hice un máster en dirección de comunicación y bueno, y se ve bastante, o he leído bastante, y sobre todo de PNL. Entonces, lo importante que has dicho tú, nombrar a tu audiencia. O sea, de hecho, el otro día hablaba de lo importante de un buen jefe o de la diferencia de un buen líder, ¿no? Un líder o un jefe. Es el líder, que no jefe, que entra en un proyecto y saluda a todo el mundo por su nombre. O sea, que el hecho de que alguien sea reconocido por alguien al que tú tienes un valor es o sea, como comunicación no tiene precio. O sea, es brutal. Entonces, ese reconocimiento, que oye, que también es persuasión, pero reconocerlo yo creo que es poner en valor a tu público, y creo que es la autoridad que le das y el respeto que le das, yo creo que es lo más importante para crear esa conexión que al final es mágica. Dicho esto, Muchas gracias. ¿qué parte...? No, decía que la R de reconocimiento, muy pocas personas cuando estudian el método en profundidad, como tú podrías haberlo hecho, a veces me dicen, me gusta esta R de respeto, y me parece súper bonita, y como lo has mencionado, porque es el respeto a quien está ahí delante, pero vaya, me parece súper bonito. Y es igual que lo de ovación y objetivo, al final son palabras, o sea, son iniciales que tú les puedes dar también una vuelta con el mismo intención. Del método, ¿cuál sería, así, también rápido como me lo has hecho, o sea, cuál sería la parte más técnica y la parte más interna? Yo creo que la parte más de preparación ya no es tanto la letra como tal, pero si tú me dijeras interna, venga, sí, voy a responder creo haber pillado por dónde vas. Fíjate, la A de autoridad. ¿Qué hay en esa letra en cuanto a lo interno? Ya no hablo de la escritura y puesta en marcha del discurso, sino de la preparación previa. En la A de autoridad, tú piensas que nosotros mostramos autoridad cuando contamos por qué yo y por qué ahora estoy hablando de lo que hablo, pero también te da autoridad o te la quita tu cuerpo y tu voz. Se va a enfadar nuestro técnico si tapo con el pelo el micro, con toda la razón. O sea, yo me refería, o sea, es verdad que te he dicho la interna, pero ahí me refiero a mentalidad, autoestima, es un poco la parte interna de... ¿Sabes lo que pasa? Que esa mentalidad y esa autoestima, salvo que tú tengas un trabajo corporal muy fuerte, que no es lo normal, porque la gente no somos actores, bailarines o gimnastas, se va a notar, si tú no tienes seguridad, se va a notar. Y tú y yo lo sabemos, vemos a alguien que se pone aquí a hablar ahora en público y no tiene mucha costumbre y se le pasa por la cabeza, uy, igual esto lo hago mal, y le vamos a ver dando pasos para atrás y para adelante, y le vamos a ver, si es una chica, a lo mejor acicalándose el pelo varias veces por inseguridad, le vamos a ver tocándose de forma incómoda. Es decir, esa inseguridad se va a traducir en el cuerpo. Entonces, en la autoridad la vamos a perder. Para mí, la parte más interna de trabajo previo con esa seguridad es entender que tienes dos componentes que están poniendo autoridad o restándole autoridad a tu discurso, antes incluso de la parte de la autoridad como parte discursiva, que es tu cuerpo y tu voz. ¿Cómo está hablando tu cuerpo? Aunque no estés pronunciando palabras, hay movimientos espúreos, hay gente incómoda que se toca 1000 veces, o hay calma, hay movimientos ¿no? Hay una postura de verticalidad, de apertura, de calma. La voz está corriendo mucho, está queriéndose quitar esos minutos cuanto antes, como si por hablar rápido, David, fuera a pasar el tiempo antes. Es que no sucede, todo lo contrario, casi que te vas a atragantar con tus propias palabras. O está utilizando una velocidad adecuada, un volumen adecuado. Ahí vamos a notar, ojos expertos e inexpertos perciben muy rápidamente quién está seguro y quién no, quién tiene autoridad y quién se la está quitando a sí mismo mientras habla. Así que esa parte es la que también se trabaja en el método, pero en otro punto. No tanto lo discursivo, como escribirlo y cómo ejecutarlo, sino el trabajo previo. Cómo voy a estar, qué pasa con mi cuerpo y qué pasa con mi voz. Y en ese hilo que estamos llevando, ¿tú qué diferencia le darías a comunicar bien y hablar bien? Fíjate, para mí, hablar bien... si yo pudiera dar un matiz a estos sinónimos, para mí no existen los sinónimos,
entiendas esto, que si yo quiero decir desasosiego o quiero decir enfado o angustia, no tienen nada que ver, aunque puedan encontrarlo, ¿no? En el diccionario de sinónimos y antónimos podrían encontrarlo en uno de los casos. No, a mí me gusta ser apreciativa y a mí hablar bien me parece que tiene que ver con utilizar las palabras de forma elocuente. Es ser capaz de escribir un discurso con el intelecto adecuado a quien lo vaya a escuchar, a la persona que lo ejecuta. Comunicar bien es poner peso a cuánto me importa que esto que he hablado bien lo entienda el otro. En comunicación sí es algo a medias. Depende de mí, pero depende de quien lo escucha también. ¿Cómo cuido al otro? Entonces, hablar bien, ¿me valdría hablar bien a cámara? Entendiendo también que comunicar es pensar cómo lo va a recibir la persona que está al otro lado de esta pantalla. Pero ese matiz es el que yo pondría en esto que acabas de hacer, que es un buenísimo juego para mí como profesora de oratoria. Hablar bien sería cómo lo estructuro, cómo lo preparo. Comunicar bien es cuánto lo pienso de cara al otro. Fíjate, yo creo que mucha gente siempre ha asociado, ¿no? Sobre todo más en el pasado, que la gente que habla bien son los mejores comunicadores. A mí me invitaron hace tiempo a un podcast y di un ejemplo, a ver qué te parece a ti, quiero comentarlo como experta ahí en comunicación. No sé cómo salió, no me acuerdo de dónde vino, pero acabé diciendo que para mí existen hoy día unos nuevos animales de la comunicación. Y puse un ejemplo, puse a José Elías. ¿Vale? Okay. De hecho, le escribí y lo que te voy a contar ahora fue un reel que él me lo compartió. Y yo lo que decía ahí es que José Elías, para mí, que es un tío que acaban de conocer porque es un multimillonario, porque ha dado la bala al Barça y porque es el dueño de los congelados Sirena, sí. de la Sirena. Pero es un tipo que habla como... es un tipo de barrio. O sea, te habla muy natural, directo, sin medir lo que dice, o tampoco dar unas palabras como muy rebuscadas, pero conecta. Y para mí, antiguamente eran los que hablaban muy bien en televisión y tal, y ahora mismo los animales de comunicación para mí son así, de los que te lo dicen tan natural que dices, te compro el mensaje. Nada, es que tengo que estar de acuerdo. Para mí sería un buen comunicador entonces a ese respecto y a lo mejor alguien que hable bien, es que le he visto pocas veces hablando y siempre ha sido más una entrevista. No le he visto sosteniendo un discurso en solitario, la verdad. Lo cual, por supuesto, también pues ahí son diferentes herramientas. Creo que para sostener el discurso en solitario y estar frente a una audiencia hay que trabajar distinto a esto que estás haciendo tú ahora mismo conmigo. Es más sencillo una entrevista, para mí, ¿eh? Ojo, luego además lo que le pasa a él es que comunica y conecta con el corazón, ¿no? Y eso que fíjate que le podríamos ver, ¿no? Que para eso es billonario y tal, no sé qué, y sin embargo le vemos como alguien que nos encantaría a todos que fuera nuestro amigo, nuestro vecino, claro que sí. Pues apoyándome en esto, me voy a poner profundito un poquito así. Vamos. Y sí que me gustaría saber, no sé si tú me podrías decir, ¿desde dónde comunicamos? ¿No? Partiendo también en el ejemplo de José Elías, desde el ego, desde nuestro propósito, o sea, ¿desde dónde? O sea, desde esa parte de verdad, o sea, no sé. Es que dan ganas de que en vez de agua, que les podemos prometer, señoras y señores, que es lo que hay, de ponernos un café eterno y tirarnos la noche entera. ¿Desde dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Mira, sí te diré una cosa para salvar esto del ego, que parece que ahora siempre es el enemigo. Me gusta en inglés, que me lo permitan, porque además suenan muy parecidas las palabras en castellano, pero tiene un punto importante en este vision and ambition, ¿no? Vision como esa visión a donde yo quiero ir y esa ambición como ego. Bueno, pues en esa visión y en esa ambición, que también se puede decir en perfecto castellano, para mí la ambición sería más el ego y la visión sería el ser. Estoy jugando a las palabras sí. por abordar tu profundísima pregunta. Yo es que creo que sin la ambición a veces la visión igual se queda corta en el aspecto de llegar a más personas. Sin esa ambición, sin atreverte a salir en la portada de tu libro, que para mí lloré durante semanas, no quería salir en la portada, yo creía que había que ser mucho más guapa, qué sé yo, que si pensaba yo que había que ser modelo, que desde luego estoy muy lejos de ser, para salir en la portada de un libro, y sin embargo mi editor me dijo, te va a venir fenomenal, te van a conocer más, y chica, pues tienes 2 ojos, una nariz, 2 orejas, o sea, no estamos hablando de nada súper raro. Bueno, pues para mí era, ay, Dios mío, van a decir que qué ego que me he puesto en la portada.
Y alguien me pegó un frenote muy rápido y me dijo, mira, eres tú, ¿no? Pues ya está, cállate la boca. O sea, que me vino muy bien. Yo creo que ese ego, quizá, salvo cuando está desbordado, que es infumable y tú y yo lo sabemos, pero quizá nos hace falta un poquito de ese sano orgullo. Sí, Voy a traerte contigo. ego como sano orgullo. Porque si tú no tuvieras ese sano orgullo y te quisieras y te cuidaras y tu cuerpo y tu estética y tus cosas, no te subirías con el disfrute a lo mejor de mostrarte frente a otros. Eso da igual, cada uno el parámetro que seamos. Yo no estoy diciendo que haya que ser A o B, estoy diciendo que uno esté contento con quien es. Eso. Pues esa parte para mí sí tiene un sano orgullo, ego en el sano orgullo. Para hablarte de egos deformes y trastornados hablarán otros profesionales y yo también los he visto en el escenario. Te digo que ahora me ha tocado investigar cosas que no están bien, malas praxis en el escenario. Pero a mí sí me parece que una parte de ego es necesaria, pero también una parte potente de visión, de a quién quiero ayudar. Y que no sea un argumentario de ventas. Que se vende ayudando a otros, es verdad, pero cuando te lo crees de verdad, te juro, o sea, yo luego puedo mantener este negocio porque me lucro con este negocio, es decir, cómo pago mi luz, mi factura y la casa que vivo en ella, ¿no? Pero sí me creo que ayuda a personas. Y eso es lo que me mantiene viva. Entonces, esa visión y esa ambición juntas, te diría, ¿hablamos desde el ego? Sí, claro, si no, no hablaríamos. O sea, que tú piensas, y así lo dices, que la Pero no solo desde el ego. Ya. ¿Hablamos desde el ego? Sí, pero no solo desde el ego. No, está bien así matizarlo, sí, pero es verdad. Pero está bien porque al final, o sea, para hilarlo un poco también, con lo que tú estás diciendo, la comunicación es transformadora, ¿no? Entonces, tú ahí, ¿en qué momento te das cuenta o dónde ves tú que una comunicación puede cambiar la vida? ¿Puede cambiar la vida a alguien, la comunicación? Sí, rotundo. Una frase en un momento determinado pronunciada por una persona que la escucha otra persona puede ser un clic. O me vale algo que tú decías, una semilla. Y hombre, todos sabemos que para tener un jardín bonito no solo te hace falta una semilla, te hacen falta muchas, y plantas, y agua, y sol, y un montón de cosas que sabe la gente que cuida plantas mejor que yo, aunque últimamente me llevo muy bien con ellas. Así. Pero por seguir con la broma, ¿sabes qué? Que esa pequeña semilla puede cambiarlo todo. Y es una persona que en un momento determinado se ha preparado para decirte, utiliza esto. Además, fíjate, antes que hablabas de ego, yo creo que esto nos devuelve a todos la pasión por la lectura, sin hacer sangre de algunas influencers que digan que leer está sobrevalorado. Desde luego que hay gente que si lee y es una mezquina, ojalá no hubieran leído, porque vas a ser más sabio. Entonces, si eres malo y te haces más sabio, igual lo utilizas para el mal. Esto es como el dinero. Si eres malo y tienes dinero, vas a hacer el mal con ese dinero. Si eres bueno y tienes dinero, seguro que haces mucho el bien. O sea, tanto el conocimiento como el dinero, los dos valen y valen mucho, ¿verdad? Pues yo aquí te diría que cuando empiezas a leer e investigas, como todos o muchos lo hemos hecho, te das cuenta de que lo que te pasa a ti no te pasa solo a ti, pero vamos, ¿no? Tú que estudias a los estoicos es que hay frases que podrían ser de 2030 y son de hace cientos de años. Y dices, bueno, pues a lo mejor hay cosas en las que nos viene bien saber que no somos los primeros y que otras personas lo han superado de esta manera. ¿Cómo lo podemos reinventar nosotros? Y hay algo hermoso ahí. O sea, ¿cambió la tuya? ¿A ti te transformó la comunicación? Desde luego. Desde luego. Y yo he admirado profundísimamente a gente. Mira, y además, otra cosa que no he dicho jamás. Esto de no conozcas a tus héroes. Ah. Yo he tenido la gran suerte de que héroes o heroínas, como tú quieras llamarlo, heroínas a veces porque generan una droga, pero en positivo, ¿eh? Sí, que, sí. que el femenino de héroes tiene su aquel, ¿verdad que sí? Bueno, o sea, yo por supuesto que hay que tener gente a la que admiras y digas, yo quiero eso. De eso que ella tiene, quiero más. Es la mejor forma de entender la envidia. Para mí eso, lo quiero para ella, todo lo que quiera, pero para mí también. O para él, todo lo que quiere, para mí también. Yo tuve algunos referentes de mujeres, pero te reconozco, quizá por los años que llevo, que no éramos tantas al principio y ahora hay más. Y cuando se me acercan en los eventos y me dicen, yo te vi y estoy subida al escenario, pues mira, yo no sé cómo decirte. Menos mal que no crezco de verdad porque no me valdría nada de ropa, pero me pongo como una bola de Navidad. Pues eso, que me gusta que lo hayas dicho, porque te iba a preguntar ahora, que tú, al final, tu día a día es con directivos, con gente importante, pues de cualquier ámbito, desde la política a la sociedad, lo que sea, y esa es la parte que se ve más de ti. ¿Cuál es el lado que no se ve de ti? ¿Sabes? Un poco... Madre mía. Es que me voy un poco a la persona. Jope, pues es que, mira, pues
Ayer por la noche que descansé, ya empieza un momento de descanso, ya me permito ver más peli. Me permito porque si no me acuesto pronto y al día siguiente estoy dando clase en algún sitio, los que trabajamos con la voz sabemos que ya no solamente tomarte algo, salir el frío, no, es que si no descanso realmente lo noto mucho en el cansancio vocal, ¿sabes? Para estar después hablando, dando clase mucho rato. Y ayer vi, para sorpresa de nadie, porque ha sido la película más vista de la historia de Netflix, Las guerreras K-pop. No sé cuál es. Mira, una película de animación entre Sony y Netflix. A mí me gusta mucho el cine de animación. Mi primo es dibujante y ha trabajado en grandes estudios. Y me gusta mucho Disney, me gusta Pixar, me gusta en este caso es una película de Sony, como te digo. Y curaban a la gente, o sea, ¿tú quieres algo cursi? Toma. Curaban a la gente y les protegían, claro, también es una fantasía, cantando, ¿no? 3 niñas que cantan maravillosamente bien, 3 chicas coreanas que cantan exquisitamente bien y a unos agudos impresionantes. Tú me dices, ¿quién eres de verdad? Yo esa cursilada en versión formación, un ponente o una ponente que suba y cambia un poquito el mundo, me la creo al 200%. Entendiendo que el rango de actuación o de reverberación de esas palabras pues no son lo mismo las mías que si sale una super actriz, cantante o político o una político diciendo ciertas... Es decir, luego tenemos nuestra relevancia en función de esa comunidad que tengamos, ¿verdad? Pero yo te juro que me creo que podemos cambiar el mundo a mejor, con mensajes que aúnen en vez de que polaricen. Yo sé que hay mucho naif en lo que digo y que habría que hacer muchos debates y mucha comunicación, pero David, me lo creo de verdad. Yo te juro que para mí esto es una forma de estar en el mundo, es mi negocio, pero sí confío en que cuanto mejor nos comuniquemos, pueda haber menos malos entendidos y pueda haber una forma de convivir mejor. O sea, te lo prometo que me lo creo al 100%. Y te traía este dibujo, primero por honrarte, ya ves que no es algo de culto, te digo que es la película más vista en todo Netflix, No que lo he todo el visto, mundo tiene me la voy a Netflix. apuntar, ¿eh? En la historia entera de Netflix. Sí, yo no la animación, en la historia entera de Netflix. Sí, señor. Sí, señor. O sea, que no te estoy hablando de, ay, es que hay una cosa, una joya oculta coreana. Joder, me la voy a apuntar. No, espectacular. Te tiene que gustar después la animación. Pero la clave era, arreglamos el mundo con un mensaje amoroso que nos aúne a todos. Es verdad que ellas lo hacen cantando porque es fantasía. Pero a mí me parece que eso podría pasar en la realidad con buenos mensajes. Te lo prometo. Pues, ¿qué mensaje no te atreviste a decir hace 10 años, por ejemplo, y si eres capaz de decir hoy? Son buenas preguntas, ¿eh? Este podcast va a caminar, amigo, enhorabuena. No eres para tanto. No eres para tanto. ¿Utilizas como mantra? Sí. No eres para tanto. Y vales más de lo que piensas. Qué bueno. Que es un oxímoron, es una contradicción, pero nos da permiso a ser falibles, a equivocarnos, pero también a intentarlo de nuevo, porque hay talento. Y en esas 2 puertas, como diría Guillermo del Toro, ¿no? De una el fracaso y la otra el éxito, y son que tienen las mismas, el mismo pomo, el mismo color, se cambian de sitio, esas 2, y entre medias de esas 2 habría que ir caminando. No, nada importante está en peligro. Ok, perdónate, quítate el polvo y otra vez. Ahora, no te quedes sin decirlo. O sea, esto, claro, pues te he dicho de hace 10 años. O sea, esto quiere decir que esto también me interesa saberlo. ¿Tú has tenido que renunciar a algo que no pudieras sostener? O sea, perdón, no que no pudieras sostener, sino para poder sostener este proyecto. Oh, desde luego, claro. Sí, hay mucho tiempo libre, hay una vida familiar extensa que viajando todas las semanas, como justo este mismo año. Me lo preguntas en un año que en otro mes igual me habría echado a llorar y habríamos tenido, no que parar el podcast, haberlo dejado yo lo hubiera así. grabado todo. ¿Verdad? No, claro, a él le gusta una Sí, aquí... no, hoy te lo digo porque estoy trabajándome y tengo mi ayuda terapéutica, pero hay veces que, yo no sé cómo lo harán estas actrices, actores y músicos. Bueno, así pasa, que hacen giras y paran. Yo ahora quiero ver a Adele y Adele dice que se ha retirado y que la deje en paz, que está muy a gusto con sus Grammys y sus niños y que no quiere saber nada. Bueno, pues salvando las infinitas distancias con esta diosa de la canción, viajar todas las semanas ha sido un coste muy alto. Entonces hay que ir viendo cómo poder hacerlo de la mejor de las maneras. Porque lo que sí he notado es que ya estoy en una sensación consistente. Es decir, sé que me llaman por ser Mónica Galán para subir al escenario. Tampoco te puedes dormir en los laureles. Estoy investigando cosas nuevas, como antes te contaba. Pero si te pierdes cosas, definitivamente. Y otra vez ir caminando por este bordecito de sueño con este proyecto y quiero alimentarlo,
pero no quiero que sea lo único que hago en mi vida. Voy a volver un momento al libro, ¿vale? Vamos. Hablas de las conversaciones exponenciales, que me parece súper... Bueno, me gusta ¿cómo se diría? La analogía. La analogía, es que son sí, románticos, señoras y señores. Sí, Esto soy yo, cambiará. románticos. Te tengo que entrevistar yo también, pero Pues son cuando quieras. románticos. Será muy bonito. Esas conversaciones exponenciales, ¿cuál fue la conversación que cambió? O sea, que me dirías que tú tuviste y que cambió la tuya. Mira, te tengo que mencionar, y lo hablábamos antes, por ponentes que me gustan, escritores que me gustan, y esto es verdad verdadera, Rubén Turienzo. Él es capaz de conectar, como gran mentor que es, a unos niveles, y te digo, dar igual luego las implicaciones emocionales, que son muchas y lo sabes, y me encanta poder contarlo, pero es que yo creo que de aquella conversación de Mónica, ¿por qué tienes el freno de mano puesto? O tú me decías, que no te atreviste a hacer hace 10 años. No quería fallar y no tenía nadie prácticamente delante a quien fallar, pero yo me contaba otra cosa. Y quizá ahora me la cuento y dentro de 10 años, si tengo la suerte de seguir en este plano, volveré a darme cuenta de que hay muchas otras maletas, lastres que podría soltar. Para mí aquella conversación fue exponencial con Rubén de ¿por qué no? O sea, ¿qué pasa si te caes, ¿no? Como dice esa frase? Pero sobre todo, ¿qué pasa si de repente das un salto y vuelas? El easy, ¿sabes? No quedarte con el easy. Eso lo hablamos también mucho aquí porque el easy es condenatorio. O sea, eso de que de repente llegues a un momento de tu vida y que digas, ¿por qué no lo hice? ¿No? Y si lo hubiera hecho. Entonces yo creo que eso es súper... Para honrarle y para que te rías cuando le entrevistes. Porque te voy a entrevistar, Rubén. Hombre, claro que sí, y estoy convencida de que te dirá de que sí, de buen agrado. Justo hace una broma con ACDC, porque en inglés es Easy DC. Entonces, bueno. O sea, no me digas que no es genial, es que es un buenísimo. Tipo genial. Entonces él dice, Easy DC. ¿DC a qué? Pues dice, bueno. Sí, a ti mismo, absolutamente. Mientras le menciones será todo súper hermoso. Pero di sí, date ese sí a ti, di que sí a, oye, ¿te gustaría dar una conferencia sobre esto? ¿Te gustaría venir al podcast? Di sí, a lo que sea bueno para ti, no, di sí. Y Rubén, y aprovecho para, pues, a Rubén, te espero aquí, ya sabes que yo estoy encantadísimo, además os conocí a los dos a la vez, hace 10 años, a él dando la charla y a ti dando tu charla y siendo... maestra de ceremonias, sí, y a mí me encantó. Yo cuando habló Rubén dije, Dios mío, pero este hombre, además le compré el libro suyo, el de los tacones, de Torocino, sí. Y que hace también unas analogías muy bonitas, mezclando ahí lo del Mago de Oz, y me pareció, te tendré aquí, Rubén. Oye, estamos ya terminando, sí. Voy a ir ahora un poquito más rápido. Sí que me gustaría saber, dime algo de, como tú, como lo hemos dicho, o sea, das charlas, das también clases, das formación a alumnos, ¿qué todavía te emociona de cuando terminas una formación o una charla? Clarísima, esta te voy al grano. Alguien que me dice, no, yo sé, es que a mí hablar no, en el principio de la charla, no, es que yo además soy de esta multinacional, del equipo de informática o del laboratorio de no sé qué, y se acaban y me dicen, yo quiero. Y a las 2 semanas me escriben, en LinkedIn, por ejemplo, que es más fácil encontrarme, Mónica Galán Bravo, o se ponen en monicagalan.com, no, te escribo para decirte que he dado mi primera charla y me ha encantado. Eso es lo más bonito que le pueden decir a un profe de comunicación. Pensaba que esto iba a ser el horror, porque además no se cortan en decírtelo, ¿por qué no? Porque hay gente que sí que lo tiene en su... Hombre, por supuesto, oye, mira, esto yo pensaba, no el horror tu clase, que también, ¿por qué no? Sino el horror a hablar en público. Y es que ahora me apetece. Es que yo sí siento muchas de las veces, David, que hay cosas que yo creo que son geniales. Cocinarle a la gente que quieres. ¿No te parece genial? Porque a mí me parece genial. Lo que me parece genial es comer con ellos, pero cocinarles no me parece tan genial. ¿Por qué? Porque no sé hacerlo. Pero si tú sabes que tienes, yo en mi caso que tengo un par de platos estrella, 2, no me saques de esos 2, pero esos 2 lo disfruto mucho porque sé cómo hacerlo. Muchas veces, en cosas que sí nos apetecen en nuestro, de verdad, foro interno, no las hacemos porque no sabemos cómo. Digo que sean hermosas y que uno quiera hacerlas. Pintar, dibujar, hablar, cantar, o sea, quiero decir cosas que verdaderamente creo que enriquecen al espíritu. En el caso de hablar en público, quien lo ha vivido sabe, y con cómo va ahora la velocidad que va la inteligencia artificial, que no hay acto de comunicación viva. Como hablar en público no hay igual. No hay igual. Da igual todo lo que te escribas, los carteles, no hay nada como ese momento de conexión. Así que lo más bonito que me pueden decir es, ahora quiero más de esto. Qué bueno. Voy a ir súper rápido porque sé que tienes cosas. Entonces, voy a hacerte 3 preguntas que son las 3 preguntas que le hago a casi todo el mundo. No son como las de Broncano, son preguntas más íntimas, o sea, más emocionales. Venga. Una sería, y si quieres contestarme rápido. Prometido.
ahora que sabemos que la Moniquilla pequeña ahí tenía esos miedos, tenía todas esas cosas, esas taritas, ¿no? Sí, 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 No son taritas, son miedos. Miedos, ¿Qué le dirías? O sea, inseguridades. si pudieras ahora viajar para allá, ¿qué le dirías en este momento? Le dirías, Mónica. Va a ir bien, va a ir bien, te lo vas a pasar bien, le diría. Más que va a ir bien, Eso te es. lo vas a pasar bien, porque ¿qué es ir bien en comparación con quién? Te lo vas a pasar bien. Vale, pues ahora te voy a hacer la que no te iba a hacer, pero la voy a hacer. Venga, vamos a por ella. La del programa. Termíname la frase. Encontré mi voz cuando... Cuando me retiré y estuve conmigo en silencio. Está muy bien proyectarse, pero creo que hay momentos donde hay que recogerse, David. Me gusta, me gusta. Y la última pregunta que hago, y se la hago a todo el mundo, Vamos allá. y digo siempre lo mismo para enunciarla, toda la gente que se sienta ahí son gente que a mí me motivan, que sé que son gente que han buscado su propósito, su vocación, la han puesto a acción, lo han visualizado, lo han conseguido y todo les llegó. Me gustaría que nos compartieras algo que esté en tu objetivo o algo a medio corto plazo, porque sé que como sois personas que cumplís lo que decís, luego diré, mira, Mónica dijo esto y se le cumplió. O sea, ¿cuál es tu próximo objetivo? Mi próximo objetivo es escribir segundo libro. Tú piensas que al final yo no me siento escritora, sino autora de un método. Pero ahora sí sé que el siguiente paso en realidad transcurre por la investigación que yo hice, similar, solo que va a ser una temática distinta, por supuesto relacionada con la comunicación, y ahora ya sí es el momento de parar en ciertos aspectos, seguir continuando con mi trabajo, pero recogerme, se parece a la anterior pregunta, toca recogerse, toca investigar para poder ofrecer una nueva versión al mundo. Qué bueno. ¿La vas a ver, David? No, aquí espero ponerla aquí otra vez y que volvamos a tener una charla y bueno, y un Claro poquito sí. para hablar de siempre de las cosas buenas. Que Mónica, mil gracias, que eres maravillosa y que muchas gracias por contar todo lo que has contado. Eso que tenemos que hacer cantando un día para disfrutar a otros niveles, aunque sean amateur. Este es el making of. Nos vemos pronto, Mil David. gracias, Mónica. Gracias.